Soliloquio de Hamlet, una obra creada por el increíble dramaturgo Shakespeare, él se inspiró en un hecho que luego le daría una trama, de donde saldría del soliloquio la frase más conocida que aún tomaron músicos como Hermética y otros músicos y la hicieron canción, que data de esto: ser o no ser. Esa es la cuestión. Y muchos, el 80% de las personas que utilizan este prefacio, esta frase, de alguna manera no comprenden lo que quiere decir la frase. Puesto que si hubiesen leído o si leerían la novela completa de Shakespeare, de Hamlet, entonces se darían cuenta que ser o no ser no tiene que ver con el ser interior específicamente. Tiene que ver con el ser de hacer. Es un soliloquio que lo que presenta cuando él se habla de él mismo es ¿hago o no hago? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque en algún punto cuando el padre muere se le presenta como un espectro y le dice: tienes que vengar mi muerte porque mi hermano me mató, o sea, tu tío. Así que él tiene que tomar la decisión de ir y asesinar a su propio tío, quien en teoría había asesinado a la vez a su hermano, o sea, a su padre, el padre de Hamlet, y al hacer eso, obviamente tendría que escapar y quedar proscripto de la ley. Así que su gran controversia era: al final vengo vivo para terminar muriendo. De eso trata ser o no ser. Esa es la cuestión. En algún punto, el soliloquio lo que nos lleva a comprender es por qué cuestión la vida, Dios en nuestro caso, nosotros nacemos para vivir muriendo. Entonces parece una controversia lo que estás diciendo. Claro, pero eso es el espíritu de esas líneas tienen que ver con esto. Porque el ser humano nace para vivir muriendo. Y es que es una gran realidad porque a través del pecado del hombre, a través de Adán y Eva, cuando pecaron, nosotros, o en el mundo entró la muerte, y cuando nosotros nacemos, ni bien salimos del útero de nuestras madres, ahora nosotros comenzamos a morir, nos vamos acercando hacia nuestra muerte. Algunos mucho más tempranos, otros mucho más lejos, algunos pueden decir: bueno, tengo 20 años, me falta un montón para la muerte, pero nadie sabe, nadie tiene el futuro asegurado. De hecho, Jesús lo dijo: ustedes tienen que pensar de que en esta misma noche se puede presentar el ángel de la muerte a buscarlos, como le pasó al rico. Así que nadie tiene la vida arreglada. En algún punto lo que hizo Shakespeare es inspirarse, porque no se olviden de que esta no es la cuestión de Shakespeare, sino que es la cuestión del ser humano. Y tal y como lo dijimos en las redes sociales, la Biblia tiene respuesta para el ser y para el no ser, para el hacer y para el no hacer. La dificultad del ser humano es comprender cuál es el propósito por lo cual fue creado. Y ese es el punto que nosotros tenemos que resolver en esta mañana, de saber si tenemos que hacer o no tenemos que hacer, cuál es nuestra identidad. Y como dije, Shakespeare lo llevó a una novela, pero hoy Dios, hoy nuestro Padre espiritual, quien nos dio el ADN de Él, tiene que revelarnos para qué fuimos creados. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Fue una pregunta que en algún punto resolvió el Señor Jesucristo. Y yo no me quiero detener tanto en el concepto de este soliloquio, sino del concepto de un soliloquio que hicieron los fariseos. Y me vas a entender por qué ser o no ser. En Marcos capítulo 3, verso 20, dice: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos podían tener un momento para comer. Esto yo sé que para algunos es mortalmente peligroso, no comer y hacer algo sin haber comido. Quiero comer, tengo hambre, las tripas me chillan. Bueno, Jesús no encontraba el momento con sus discípulos para poder comer dentro de la casa. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevarse a Jesús. Está fuera de sí, dijeron. Verso 22. Pero los maestros de la ley, religiosos, que habían llegado a Jerusalén, desde Jerusalén, decían: está poseído por un demonio, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios.
De él recibe el poder para expulsar demonios. Jesús los llamó porque oyó lo que pensaban en su corazón a que se acercaran y respondió con una ilustración para que cualquiera lo comprenda. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración, dice Jesús. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquearle sus bienes? Solo alguien que sea más fuerte que ese hombre, o sea Jesús, alguien que pudiera atarlo primero y después saquear su casa. Lo decía porque acababa de echar fuera un demonio Jesús. Esto se lo digo en secreto. Acababa de echar fuera un demonio y le había dado la vista a un sordo. La vista a un sordo, no tiene coherencia. No, ya fue mi primer... soy un soliloquio viviente. Le había dado el oído a una persona que era sorda de nacimiento. Y continúa Jesús diciendo, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, aún lo que escriban en Facebook. No, eso es una nota al pie. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre, verso 31, y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Jesús no era guiado por los conceptos o los estereotipos o las voces de su alrededor. De hecho, Jesús dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y hay un problema cuando no tenemos identidad porque escuchamos todas las voces que nos rodean, mas no escuchamos la voz del verdadero yo que debería ser el que nos guíe. La verdadera esencia tuya y mía. Y les estoy asegurando que estoy muy relajado y tengo muchas ganas de predicar. Jesús tuvo que lidiar con el orgullo de maestros, fariseos, saduceos, escribas de la ley, que quisieron decirle a Jesús cómo debía hacer las cosas. Y los escribas encima vinieron desde Jerusalén. No es que estaban ahí, no estaban en Capernaum. De hecho, Jesús nació en Belén, ¿se acuerdan ustedes? Luego creció en Nazaret, pero cuando él comenzó su ministerio, se mudó a Capernaum, a las playas de Galilea. Y esto nos demuestra, y esto nos tiene que mostrar a mí, a ustedes del otro lado, que cuando comenzás tu ministerio van a haber mudanzas en el medio. Van a haber cosas que hay que dejar. Jesús tuvo que dejar su tierra, su parentela, tuvo que dejar Belén, tuvo que dejar Nazaret y mudarse completamente a un lugar opuesto a ellos, a Capernaum, donde comenzó su ministerio. Pero él tuvo que mudarse a donde comenzó su ministerio porque para eso él fue creado, para eso él fue enviado. Y estos de Jerusalén, queriéndole poner piedras de tropiezo a Jesús, viajaron desde Jerusalén hasta Capernaum para decirle cómo debía manejar el ministerio. ¿No te suena conocido? Ellos vinieron a criticarlo. Y quién sabe, no lo estaban criticando por lo que estaba haciendo, sino que lo estaban criticando porque ellos mismos no podían hacerlo. Dicho sea de paso, le hablo a esta cámara que es privada. Cuando hagas algo diferente de la media, lo más probable es que los que no lo entiendan te critiquen. Es muy probable que, como no comprenden que Dios te está llamando a hacer lo que estás haciendo, entonces como no lo saben, como no lo comprenden, entonces lo más probable es que te critiquen.
Siempre que alguien hace algo diferente, y no estoy hablando de cambiar la teología conocida, para nada, es inmutable. Pero cuando hagas la multiforme gracia de Dios, te haga hacer algo diferente al estereotipo religioso común, como le estaba pasando a Jesucristo, van a viajar cientos de kilómetros para decirte y criticar lo que no entienden que Dios te llamó a hacer. Estoy prendido fuego. Ahora llegan los maestros de la ley, quienes son intérpretes de la ley. Los escribas que conocen la ley. Y hay una realidad acá, porque fíjense, a mí me encanta estudiar la palabra de Dios porque encuentro mucha riqueza. Antes de que Jesús naciera, 200, 300 años antes de que Jesús naciera, o en realidad 450 años antes, no hubo más revelación de parte de Dios. Pero 200, 300 años antes de que Él naciera, Dios había terminado de desenfocar la idolatría que tenía el pueblo de Israel, que estaba dirigido a las imágenes. Habían dejado de idolatrar las imágenes. Después de un peregrinaje desde Egipto, después de haber entrado a la tierra de Canaán, ellos seguían adorando imágenes. Eran idólatras. Aunque no me lo crean, a Dios le tardó muchos siglos para que su pueblo dejara de adorar imágenes. Y ahora ya no adoran imágenes, pero adoran la letra de la ley. Dejaron de idolatrar a las imágenes, pero comenzaron a idolatrar la letra de la ley, sin el espíritu de la palabra. Así que Jesús ahora nace, comienza a crecer, y su ministerio, cuando comienza su ministerio, lo primero que van a hacer los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, es atacarlo con la letra, porque idolatraban más la letra que a quien había escrito la ley. Entonces muchos van a querer enseñarte lo que dice la palabra, pero no tienen el espíritu de la palabra. No cuadra, Jesús. No cuadra. ¿Cómo puede ser que eche fuera un demonio? Debe tener el espíritu de Belcebú. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras de punta a punta. Y así Dios no se mueve. Ignorando que aquel que había escrito la ley había descendido y ahora estaba caminando entre nosotros y explicando el espíritu de esas palabras. Porque cualquiera puede estudiar la Biblia, pero tener el espíritu de la palabra, eso es un premio que es solamente para los sabios. Y entonces Jesús escucha lo que están pensando en su corazón. Una de las habilidades más grandes de Jesús, que encima, dicho sea de paso, alguien puede decir, bueno, pero era Jesús, era Dios mismo hecho carne. Sí, pero cuando Él vino, se sacó su toga real, se sacó su corona y vino como un hombre, de carne y huesos con los atributos de un hombre. ¿Y por qué hizo tantas cosas? Porque se apoyó en su identidad y en el Espíritu Santo. Y dijo encima, ustedes pueden hacer lo que yo hice y muchas cosas más. O sea, que cuando Él escuchó lo que los maestros estaban hablando en sus corazones, esto es más que telepatías, amado. Esto es mucho más que tener transferencia de pensamiento. Él estaba escuchando lo que ellos estaban pensando dentro de su corazón. ¡Ja! ¿Cómo me gustaría que cada uno de ustedes y yo tengamos este don de discernir y escuchar lo que el otro está pensando? A mí me encantaría, gordo. Él sabía quién era, por eso Él no dudó cuando lo llamó. Y a veces tenemos entre nuestras filas personas tan orgullosas de lo que consiguieron, de cuántos años estudiaron teología, de cómo conocen las Escrituras, que se pierden al Creador de las Escrituras por venerar tanto las Escrituras. La Biblia dice esto, la Biblia, hermano, dice el otro, la Biblia, en su boca está todo el tiempo la Biblia, pero el espíritu de la Biblia no lo conocen. Entonces, como no saben lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está manifestando, lo primero que hacen es criticarlo, porque solo conocen la letra, y la letra mata.
Tener meramente conocimiento te termina perjudicando. Lo dice la palabra de Dios. El que solamente tiene entendimiento de la palabra, pero no tiene el espíritu, que significa sabiduría, entonces esa persona termina muriendo, seca, con mucho conocimiento, pero sin el Espíritu Santo, sin que Jesucristo haga una obra renovadora. Por eso hay gente que, quien sabe, no tiene ni siquiera 2 años de cristiano, pero tienen tanta sabiduría porque comprendieron a reconocer cuando Dios se está moviendo. Ni siquiera le pasa a alguien que es nuevo cristiano. Normalmente esto le sucede a los que se ponen a mirar la letra chica y no dejan, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Normalmente sucede con aquellos que tienen varios años de cristiano. Porque a un nuevo no le sucede. Está tan enamorado de su Señor, de lo que Cristo ha hecho, que no pierde tiempo en juzgar lo que... ¿Qué le importa si el otro adora en pijama? ¿Qué le importa si el otro no tiene iglesia pero tiene una casa de oración? ¿Qué le importa si el de Uganda baila con los tambores y adora al Señor? Eso no es música de Dios. Eso es música de los Umbanda. Aleluya. Se sorprenderían saber cómo adoran en muchos rincones del mundo. De traje y corbata. Por eso usted no es pastor, usted no es predicador, no es comunicador. Es tu opinión. ¿Qué es eso de tener una iglesia por internet? Porque la iglesia dice Dios que tiene que ser un lugar, un físico, un templo. Es lo que decís vos. Es lo que dice usted. Lo que dice la palabra es otra cosa. De hecho, los discípulos jamás tuvieron templo. Tuvieron un solo templo, uno solo, donde todo el mundo se congregaba. El templo que todavía existe y donde se va a erigir el tercer templo, allí en Jerusalén, donde va a descender Jesucristo y va a gobernar. Ese sí es el verdadero templo. Y los demás que son locales, donde nos juntamos y tenemos comunión. Ay, Tospar, no. O sea, yo dije, tengo ganas de predicar. No está mal, no me estoy tirando en contra. Digo que no es la obligación de que tengas que ir a un templo. Porque donde hay 2 o 3, ahí está el Espíritu Santo. Y acá somos más de 2 o 3 conectados. Y ni contar tu familia, que quién sabe me está escuchando. Así que hay más de 2 o 3. Y donde hay 2 o 3, no dice en un lugar, en un precinto, en un templo, en una iglesia, aleluya, gloria a Dios, que diga tabernáculo de la insolución del... No, donde hay 2 o 3. Tampoco dice donde hay 2 o 3 santulones, donde hay 2 o 3 conocidos de la palabra. No, tampoco. Todo eso nosotros lo ponemos como dogmas dentro de las iglesias y lo hacemos ley y perdemos el espíritu de la palabra de Dios y decimos que es de Dios cuando jamás Dios compartió eso. Así que Jesús va a confrontar el orgullo religioso de los maestros y de los escribas, que claudicaban, que estaban hablando en su corazón, trayendo un concepto muy errado que hasta el día de hoy está en nuestras filas, en nuestras iglesias. El libro de Mateo muestra la misma secuencia, pero te cuenta de que Jesús acababa de echar fuera un demonio. Y te cuenta que también le había dado oídos a un sordo. Le había destapado sus oídos. Te cuenta todo eso y te dice que van a la casa de Pedro probablemente, porque estaba en Capernaum. Y probablemente, también te dice Mateo, de que la casa de Pedro era donde habían roto el techo para bajar la persona. Así que, pobrecita, el techo ya estaba arreglado, Pedro estaba con hambre, los apóstoles estaban con hambre, Jesús estaba con hambre y fueron a la casa donde él estaba viviendo, posiblemente, ¿no? Yo lo digo entre comillas. Así que me lo imagino a Pedro de repente, en 5 minutos, que ellos cierran la puerta y dicen, vamos a comer. Se le empieza a llenar otra vez la casa. Ay, no, Señor, otra vez la del techo no, por favor. Me salió muy cara. Salía afuera de última, pero otro techo no, Señor. Así que dice que Jesús entró, porque Él entra en nuestras casas. Porque Jesús entra en nuestras casas. No, hermano, se tiene que congregar todos los domingos. Ser o no ser, hacer o no hacer. Ese es el dilema.
Porque a veces la religión nos enseña que cuanto más nos congreguemos los domingos, más santos somos. Menos mal que algunos no tienen tomate para tirarme, ¿no? Que estamos por internet. Algunos creen que cuanto más obedezcamos al pastor, más santos somos, porque estamos haciendo. Pero no lo dice Jesús, jamás lo dijo. Jesús entró en las casas. Como hoy este aparatito llamado streaming, o este sistema llamado streaming, está entrando dentro de tu casa el Evangelio. Sin ir a ningún lado. Ahora, digo que está mal ir. No, lo vamos a tener. Vamos a tener nuestro auditorio, vamos a congregarnos. Ahora, ¿es la ley? No es la ley. Porque usted puede recibir en su casa como recibe en un templo. No, pero es que cuando estamos todos juntos en armonía, como dice la palabra, aleluya, no dejándonos de congregar. Esa palabrita congregar en el griego no tiene que ver con un templo. Porque no existían templos. Es más, Jesús nunca dedicó su ministerio a las sinagogas. ¡Aleluya! Jamás. Él dedicó su ministerio a las casas, a los hogares, a las viudas, a los menesterosos, a las prostitutas, a los pecadores. Cada vez que leas el relato de Jesucristo en los libros sinópticos vas a ver, esto se repite una vez, se repite otra vez, y se repite otra vez, y se repite otra vez. Cada vez que ven a Jesús, los fariseos, los maestros de la ley, los encargados de las sinagogas, Él estaba rodeado de pecadores. Mi pregunta es, ¿quiénes son pecadores? En este sistema 2021 que hoy nosotros vivimos. ¿Dedicaría Jesús su ministerio si Él viniera un día solo a caminar en esta tierra e ir a visitar a las miles y millones de iglesias y templos que tenemos? Y miren, por la evaluación, el patrón genético de Jesús era ir a las personas que estaban, los pecadores, para los fariseos, ¿no? Eso es un pecado. Si supiera quién lo tocó. Si supiera que lo tocó es un abortista, si supiera que es un homosexual, si supiera que es una lesbiana, si supiera que es un rockero, si supiera que es uno que está todo tatuado, si supiera los aretes que tiene, si supiera. Y Jesús comía con los pecadores. ¿Cómo nos falta el ADN de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo cambiamos muchas veces los dogmas de la religión por el espíritu de la palabra? Lo que pasa es que es más fácil, claro. Vamos, vístanse, vamos al templo para que escuchen un poquito la palabra de Dios, a ver si cambian su carácter. ¿Y qué? ¿No lo tienen en la casa? ¿Que los hijos tienen que ir a escuchar la palabra de Dios en el templo porque no hay en la casa? Identidad. Jesús confrontó el orgullo de los maestros de la ley, que se jactaban de conocer bien la letra, pero no conocer al creador de la letra. Mi pregunta es, ¿ser o no ser? Porque hoy nos vamos a tener que confrontar con el Evangelio del siglo XXI. Y vamos a tener que contestarnos si somos o no somos verdaderos cristianos. Yo ya me la contesté, obviamente, por eso te lo estoy predicando, si no, no te lo predicaría. Y Jesús encima dice algo que para nosotros nos vuela la cabeza, porque Él dice, y Satanás es un gran estratega. ¿Ustedes creen que Satanás se va a dividir a sí mismo? Miren, nosotros ni nos damos cuenta de lo que acaba de decir Jesús. Jesús dice, Satanás es un buen estratega, porque un mal estratega dividiría su propio reino. Eso es un mal estratega, eso es un necio. Una persona que se tira contra sí mismo, contra su propio reino, no prevalecería. De hecho, dice él, déjenme darles un ejemplo, una familia, una pareja de cónyuge, cuando pelean mucho, termina la familia derribándose, destruyéndose. ¿Por qué? Porque se comienzan a dividir. Eso suele pasar hoy en día, cuando los matrimonios no se escuchan, no tienen comunicación, como hablábamos hace 2 domingos. 3, gente rara, anda a mirarlo si querés, cuando quieras, si tenés un rato.
Cuando no hay comunicación, cuando no hay comunicación verdadera, no palabras solamente, sino una verdadera comunicación, los matrimonios entran en conflicto y termina destruyéndose la familia, termina destruyéndose el matrimonio. Y eso sucede, lo mismo lo dijo Jesucristo, que si el reino de Satanás estaría dividido contra él mismo, entonces su reino al día de la fecha no estaría ya. Pero si todavía permanece el reino de Satanás en la tierra, significa que es un gran estratega, que él jamás se va a tirar contra su propio reino. O sea, Satanás no va a echar fuera un propio demonio de él. Es ilógico, le dice Jesús. Es ilógico. Pero yo me preguntaba, siendo Satanás un buen estratega, ¿qué pasa hoy con la iglesia? Que sin embargo nos criticamos a nosotros mismos. Queremos traer el reino de Dios a la tierra, pero nos dividimos. Y yo no lo digo, lo dijo Jesús. Léanlo después en sus casas. Están en sus casas. Léanlo tranquilo después de la transmisión. Satanás no se dividió a sí mismo. Es incoherente lo que ustedes me están diciendo, pero enseña Jesús. Pero el reino que pelea entre sí, que los soldados se matan entre sí mismos, ese reino no prevalece. Cuando alguien no está calibrado al pensamiento divino en cuanto a la manera de predicar o establecer el reino de Dios, obviamente esa iglesia, ese templo, ese sistema, ese ministerio, termina por dividiéndose, no prevalece. Y nosotros deberíamos entender de que si dejáramos de criticarnos tanto y de dividirnos tanto, nosotros, el Evangelio de Jesucristo, impactaría tan rápido y tan fuerte, sin importar si el otro adora con tambores al Señor Jesús, si en otras partes del mundo se congregan desnudos. Aleluya, dice alguno. No. Ustedes no. Digo los que hay muchas partes del mundo, lugares étnicos, donde adoran al Señor y su forma es ir desnudo, pero porque todo en la ciudad viven de esa manera. Hay mucho calor, hay otros principios, pero eso no es de Dios, se tienen que tapar. ¿Por qué? Porque le vamos a meter el mundo pobrecito a ellos. Nosotros tenemos otro concepto, tenemos otra civilización. Hay gente en el mundo que está siendo perseguida y no tiene la posibilidad de escuchar a un pastor desde un púlpito. ¿Y qué creemos? ¿Que son menos espirituales? Vamos. Es tiempo de ser radical. Es tiempo de ser o no ser, pero no estar en el punto medio. Y digo esto porque Jesús lo que va a confrontar es el yoísmo de los maestros de la ley. Y yo me prometí junto a Natalia, mi esposa, que desde este ministerio, Puertas Abiertas, nosotros nos vamos a dedicar a predicar las buenas noticias del Evangelio, no las malas. Para eso hay muchos predicadores haciéndolo. Que nosotros vamos a predicar libertad y no esclavitud. Ya hay otros haciéndolo. Tenías ganas de predicar. Sí, lo dije. Y Jesús va a terminar diciendo algo que para mí es lo más fabuloso de todo el discurso que él hizo. El soliloquio de ellos lo terminó avergonzando a ellos mismos. Lo que pensaron ellos mismos en su corazón terminó avergonzándolos. Y él le dijo, yo le voy a decir la verdad. Dice Jesús, cualquier pecado, pero escuchen, porque esto a veces a los cristianos nos hace ruido, pero ¿cómo Dios va a perdonar? ¿Pero cómo Dios va a usar a alguien así? No me entra. Claro, a vos no te tiene que entrar, le tiene que entrar a Dios nada más. Él es el dueño de nosotros. Entonces, cualquier pecado, dice Jesús, va a ser perdonado. Cualquier blasfemia entre ustedes, va a ser perdonado. Ahora, la blasfemia, o sea, el hablar mal, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, dice Jesús. Oigan, maestros de la ley, ese pecado no va a ser perdonado ni en esta tierra, ni en este siglo, ni en el venidero. Eso significa que es infierno finish, definitivo. No hay opción a juicio. Es el único. Todos los demás pecados. ¿Pero cuál? ¿Todos? Sí, todos. ¿Pero todos? Todos. Todos son perdonados. Todos.
porque no lo sé cómo es todos en inglés, si no lo diría. Todos. Every year. Todos son perdonados. Ahora, ¿cuál es el que no va a ser perdonado? La blasfemia. Tospar, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mira, te lo resumo muy fácil para que lo entienda cualquiera. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás cualquier obra de Dios. Se pone interesante. Si Dios está haciendo algo en alguien y nosotros decimos, como dijeron los maestros de la ley, esto era para ellos, que eso que está sucediendo no es de Dios, es de la carne, es del diablo, eso que acabamos de hacer nos está condenando a nosotros. Eso es blasfemia, eso es blasfemia. O sea, en la escala divina, para Dios no hay tanto problema que una persona cometa cualquier pecado. ¿Cómo cuál, Tospar? Como el que mentir, como el del engaño, como el que se te cruce por la cabeza. Cualquiera de esos pecados van a ser perdonados. Pero el que no es perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Mi pregunta, en el reino dividido que hoy a veces veo dentro de los templos, no es que torcimos la palabra y pareciera que la blasfemia contra el Espíritu, o sea, otorgarle perdón a un predicador o a una iglesia que lo que está haciendo está mal, es bien, es sana doctrina, es estar ejecutando un buen juicio, es ser cauto. Y cualquier otro pecado como el que se hizo un tatuaje, no, hermano, hay que ver si Dios te perdona. El que no sé, robó, no, olvídate. No vino al culto, aleluya, para arder en un fuego lento. No se sujetó al pastor, y ponemos en escalas diferentes. Y juzgamos de diferente manera. Pero no criticamos al que sube videitos por YouTube diciendo que aquel es un apóstata, un falso profeta. Ese igual, amén, aleluya, Dios trae revelación. No, Dios no trae revelación. ¿Cómo Dios va a hacer que su propio reino se divida entre sí mismo? No me dan los tiempos. Imposible, mis amados, es imposible. Jesús vino a atacar el orgullo de los maestros y de los escribas. Y les voy a decir por qué. Porque Él escuchó lo que ellos estaban hablando en su corazón. Jesús oye tus pensamientos. Jesús oye mis pensamientos. No hay nada que sea oculto delante de Jesús. Él oye cuando estás débil. Él te escucha cuando estás deprimido. Él te oye lo que pensás en tu corazón. Y Él oyó lo que los maestros estaban pensando. Y lo que Él dijo, de alguna manera, es que Él no vino a cambiar el exterior de los maestros. Él vino a cambiar el interior de las personas. ¿De qué me sirve a mí mostrar una máscara de mansedumbre? Lo dice Jesús. Ustedes por fuera parecen muy lindos. Ustedes creen que saben toda la palabra, que conocen de punto a punto la Torá, que conocen las leyes, las 613 leyes, pero ustedes son sepulcros blanqueados, podridos por dentro. El otro día me llama un pastor amigo que amo con todo el corazón y me dice, Tospar, ¿vos cómo verías esto? Me cayó una persona X con un tatuaje. Mi pregunta fue fácil. ¿Y qué decía el tatuaje o qué era? No, dice fe. Bueno. ¿Querés que te conteste yo o te conteste correctamente, como debería contestarte? No, contestame vos. No hay problema. Porque el problema no es lo externo. Pero se me descarrilarían un montón y comenzarían a hacerse tatuajes. Pero es lo que había allá adentro. Cuando Jesús entra en nuestra vida, lo que quiere es un cambio interno, no externo. Ok, miren, se lo voy a decir de esta manera. El cristianismo, la religión, demanda de que las personas sean santas, tengan una imagen intachable, de saco y corbata. Prominentemente de pollera larga, sin teñirse el cabello, sin usar maquillaje, con turbantes y tapados hasta los ojos. Digamos,
Ese es el estereotipo muchas veces de la religión. Y si encima sos intachable y te cubrís todo el cuerpo, y no tenés tatuaje, y no tenés arito, y no fumás, buenísimo. Sin embargo, cuando Jesús vino y les habló a ellos de lo que había en su interior y de lo que estaban hablando en su interior, lo que manifestó es que el problema más grande que Jesús tuvo con los religiosos fue lo que ellos tenían por dentro, no lo que había por fuera. Entonces nosotros evaluamos a la inversa. Nosotros pensamos que si una persona viene de traje y corbata y predica muy bien y canta muy bien y hace todo muy bien, entonces esa persona es muy santa. Y quién sabe, es un sepulcro blanqueado. Tremenda pudrición hay por dentro, pensamientos lujuriosos, murmuraciones en su mente, levantando falso testimonio contra sus hermanos, pero viene todos los domingos con su corbata bien arreglada. Esta persona es una persona santa. Pero vemos al otro que se acaba de tatuar y que usa encima un arito acá, que tiene una cruz y dice Yeshua, y decimos, ¡ay, qué mundano! Se parece al mundano, se parece a un mundano. No quiero tomar demasiado tiempo. En la palabra de Dios, eso que para nosotros nos escandalizaría, a Jesús no lo escandalizó. Y les voy a decir por qué. Porque ni siquiera aquel que fuma hoy en día, en la Biblia no existe un texto que hable del cigarrillo. Pero sí hay un montón de textos que hablan de los pensamientos lujuriosos, de los pensamientos calumniadores en contra de los hermanos. Está llena la palabra. ¿Por qué juzgamos al que fuma? ¿Y por qué juzgamos al que viene a la iglesia con un aro? ¿Por qué para nosotros en nuestra escala de valores es más importante por las apariencias? Y Jesús oyó lo que había en sus corazones y lo llamó. Me encanta, porque Jesús no evade el problema. No es que dijo, uy, mira lo que piensan, pero pobrecito, no los voy a avergonzar. No los voy a avergonzar, pobrecitos, se me van a ir de la iglesia. No. Él dijo, vengan, le dijo a los maestros, estaba llena la casa, llena. Lo que está por decir Jesús va a afectarlos, Sin embargo, Él los llama. Y les dice lo que les acabo de leer. ¿Ustedes piensan que Satanás se divide a sí mismo? No. Pero ustedes están blasfemando en contra del Espíritu Santo porque me adjudican a mí que yo soy manejado por el diablo y yo no soy manejado por el diablo. Yo soy el hombre fuerte que cuando estaba Satanás rondeando en estos hogares, en este barrio, en esta ciudad, yo vine y primero me dediqué a atar al hombre fuerte. Porque si me pongo a discutir con ustedes no puedo atar y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Por eso yo primero até al hombre fuerte, lo eché fuera y ahora vengan. Ahora y para ustedes. Ahora quiero hablar con ustedes. Jamás Jesús va a poner a los religiosos por encima de un pecador que lo necesita. Jamás. El secreto de Jesús, y debe ser el secreto tuyo, ya voy cerrando, tiene que ser el secreto de tu vida. Oro a Dios para que sea revelado lo que ahora voy a decir. Oro a Dios para que lo atesores tan profundo que todos los días, de acá hasta que venga el Señor o nos llame a su presencia, recuerdes esta frase. ¿Qué fue lo que a Jesús lo hizo tener tanta autoridad? Si Él dice que fue hecho como nosotros. Te lo voy a decir. Porque estás conectado. El secreto de Jesús era saber bien a qué voz Él iba a obedecer. A la voz de los religiosos, a la voz de la familia que estaba ahí afuera diciendo, Jesús, tenemos que irnos. Y Él diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No voy a entrar ahí porque es largo. La voz de la familia, la voz de los amigos, la voz de los religiosos o la voz del Espíritu Santo. Y ahí yace el gran problema de nosotros. Jesús sabía para qué vino. ¿Nosotros lo sabemos? Porque Marcos 3:23 dice, y Jesús los llamó
para que se acercaran y les respondió. ¿Por qué lo llamó? Porque él sabía de dónde venía. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo vengo de mi Padre. Juan 1:1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no vino de María. Él vino de Dios a través de María. Yo soy hijo de Norma y Aldo Bustos, pero yo no vengo de Norma y Aldo Bustos. Yo vengo de Dios a través de Aldo y Norma Bustos. Usted no viene de sus padres, usted vino de Dios. ¡Aleluya! Usted vino de Dios a través de sus padres. Por eso Él dice, antes de crearte, antes de crear el universo, yo te conocí, dice Dios, y te di nombre. Mi hijo, hija, eres tú. ¡Wow! ¡Wow! Hay un ADN que viene del cielo. Tu genética no te define. Tu genética no te define. Te define quien te envió desde el cielo. Ay, aleluya. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo que Dios puso. Porque el Espíritu Santo nos recuerda qué vinimos a hacer a la tierra. El soliloquio, ¿se acuerdan? Nacemos para vivir muriendo. Nosotros no nacimos para vivir muriendo. Nosotros nacimos para cumplir el propósito del Padre de las luces, quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y te voy a dar el último texto, pero te lo prometo. Este texto lo voy a leer con el mayor énfasis que pueda, para traer la mayor revelación que pueda a tu vida. Y yo creo que tienen que estar poniendo en el chat mínimo, fueguito, 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 yo quiero una identidad divina. Yo quiero que lo pongas en el chat, porque a mí me motiva saber que estás conectado en el Espíritu. Mientras que yo estoy viendo desde aquí, a ver qué pone fueguito. Porque si no, no te doy el versículo. No te lo voy a dar igual porque si no tengo un problema con mi Padre Celestial. Dice así Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 4. Uno de los textos más temidos por el infierno. Oigan, uno de los textos más temidos por el reino que no está dividido del infierno, pero que proviene del reino de las luces, del hombre más fuerte que exista, que puede atar a cualquier otro reino. ¿Lo quieren? Dice así, primera de Juan 4:4, hijitos, está hablando el apóstol Juan, hijitos míos, ustedes, y quiero que lo contextualices y pongas tu nombre, ustedes son de Dios. ¿De quién son ustedes? Ay, de mi cónyuge, no. ¿De mi papá? No. Ustedes son de Dios. Y ustedes ya han vencido. ¡Hey! Ustedes ya han vencido. No es que van a vencer, no es que tendrán que vencer. Ustedes ya vencieron. Y no queda ahí, no queda ahí. Miren lo que dice ahora. Porque mayor es el que está en ustedes, no en el vecino, no en el otro cristiano, no en el pastor, ni en el diácono, ni en el... No, en ustedes. Mayor es el que está en ustedes que aquel que en el mundo está. ¿Y por qué hablamos fracasados? ¿Por qué hablamos de derrota?
¿Por qué hablamos de escasez? Verso 5. Esas personas pertenecen a este mundo. La que los critican a ustedes, pertenecen a este mundo. Sean pseudos religiosos o gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué, Tospar? Porque ellos, dice así el texto, hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. Mas vosotros pertenecemos a Dios. Cuando escuches a alguien hablando desde el punto de vista del mundo, acordate, vos no venís del mundo. Vos venís de tu Padre Celestial. Cuando comencé yo mis primeros pasos, mis primeros pininos predicando, la persona más de máxima confianza que yo tengo es mi esposa, es Nati, porque ella es ultramente sincera. Desgarradamente sincera. A ella cuando no le gusta algo, me sienta y me lo dice. No espera 3 años. Así que cuando yo comencé a predicar a los 20, 21 años, me acuerdo que yo vine re contento de un culto, porque me había tocado dar la palabra. No era siempre, entonces me había dado la oportunidad Dios de dar la palabra. Y yo vine prendido fuego, dije, ay, esta fue la mejor predicación que tuve. Yo en ese entonces, esto ya lo admiro, ¿no? Admiraba con mucha devoción a un predicador guatemalteco. A tal punto lo admiraba que hasta imitaba hasta su tonada. Así que cuando llegamos a nuestro hogar donde vivíamos, me sienta Nati y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta así, para que yo lo comprenda, ¿no? Porque no hayan dudas? Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no hablas como de donde sos y te haces el guatemalteco? Aprendí una gran lección. Yo puedo admirar a muchos predicadores, pero yo soy yo y debo hablar como una cosa es que hable neutro, que es otra discusión, pero otra cosa es que yo le hable la tonadita, le cambie la R por la L y me haga el puertorriqueño, aleluya. No, yo soy argentino. ¿Y cómo debo hablar? Como un argentino. Ahora, si nosotros somos del reino de nuestro Padre Celestial, ¿por qué hablamos de muerte, de fracaso? ¿Por qué hablamos de que no podemos? Me exasperan las personas cristianas que hablan como el mundo. A veces se sorprenden, pero vos nunca te escuché decir una mala palabra. No lo necesito, mi vocablo castellano es tan rico que no necesito algo burgués para hablar, algo burdo. No necesito ni humillarme a un léxico vulgar. Tengo una riqueza de palabras para elegir. Pero cuando alguien habla desde el punto de... No hablo de malas palabras, hablo desde el punto de vista del hombre común, de la persona que no cree en Cristo, que no conoce a Cristo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Si nuestro rey pagó un alto precio, ¿por qué hablamos mundanés? ¿Por qué hablamos desde el punto de vista del mundo? Entonces, mis amados, hay un problema que necesitamos resolver antes de terminar esta transmisión. Es, ¿soy o no soy? ¿Hago o no hago? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Porque si sos de tu Padre Celestial, no vas a evitarte los problemas en esta vida, pero tus palabras van a ser las correctas. ¿Cuáles, Tospar? Estas. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Porque Dios, el Dios poderoso, está a favor de los que le temen. Porque el que venció está en mí. Y el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y entonces encuentro cristianos que los encuentro un día. ¿Cómo está? Y ahí está, la estamos luchando con esto del virus y de la economía. Y se llenan la cabeza de noticieros.
La peste más grande ni siquiera la tiene el gobierno, lo tienen las noticias. Y después, ay Señor, sacame el miedo, sacame... No, vos te infectaste toda la semana de noticias. Vos mismo le abriste la puerta y hablamos desde el punto de vista del mundo. Y lo veo a los 2 meses y le digo, ¿cómo estás ahora? Y ahí estoy, cada vez peor. Bueno, pero vamos, poné palabras de bendición, poné palabras de vida. Y lo ves al otro año y es el mismo léxico. ¿Y cómo estás? No, y es que ese que Dios me dio como esposo es un desgraciado, esa que Dios me dio es una trastornada y no aguanto más y la vida, y qué desgracia esta vida. Desde el punto de vista del mundo. Entonces hoy tengo una gran pregunta para hacerte. ¿Desde qué punto de vista? ¿A qué voz vas a hacer caso? ¿A qué voz le vas a hacer caso? Porque el espíritu que está en ustedes es poderoso y es mayor que el que está en el mundo. Ahora, quiero decirte esto en lo último. No trates de alguna manera que los demás validen quién sos. Sé como Jesús. Sé como Jesús. Vos tenés que saber que tu Padre Celestial te mandó a hacer. No esperes la retribución de los demás. No la esperes. No trates de que los demás validen lo que Dios te mandó a hacer. No inviertas tiempo y esfuerzo en eso. No lo van a hacer. Posiblemente es más, lo critiquen. Vos tenés que tener una identidad tan sana que sepas lo que Dios te mandó a hacer y que ese sea tu ancla. Ese sea tu destino de vida. Y lo último para cerrar es un sentimiento y te lo voy a transmitir. Porque en esto de tratar de buscar nuestra identidad podemos sucumbir a una identidad que no era la que Dios nos quería dar. Y entonces yo quiero decirte que todos, absolutamente todos, un presidente tuvo este sentimiento. Un rey lo sintió antes. Un campeón lo sintió antes. Un soldado lo sintió antes. Un victorioso lo sintió antes. ¿Qué cosa, Tospar? Las ganas de dejar. Las ganas de soltar todo. No sos el único. Pero quiero decirte que aunque no tengas los recursos económicos, que aunque no tengas la familia para respaldarte, que aunque no tengas las habilidades necesarias, no pierdas tus sueños de vista. Aunque creas no poder hacerlo, aunque muchas veces te sientas desanimado, no pierdas tus sueños. No los pierdas. Porque muchas veces en la vida vamos a tener este sentimiento de dejar, de querer desfallecer. Pero yo quiero decirte una cosa, no sé quiénes me están mirando del otro lado, pero ese sentimiento lo tuvo todo guerrero, todo soldado, todo rey. Tuvo el sentimiento de dejar, de tirar la toalla. Pero permanecieron. Y hoy yo no sé en qué etapa de la vida estás viviendo, qué momento estás necesitando de identidad de parte de Dios. Lo que sí quiero decirte, no dejes tus sueños, no los abandones. No abandones tus sueños, no abandones tus sueños, no abandones tus sueños, no los sueltes. Podrán haber muchas personas mejores que nosotros, podrán haber muchos más capacitados, podrán haber muchos con muchos más recursos, pero nunca nadie como usted, nunca nadie como usted, nunca nadie como usted. Y quiero decirle que si usted faltaría, algo faltaría en este mundo. Que si usted faltaría, ellos sabrían y se darían cuenta que usted está faltando. Ellos se darían cuenta que falta una pieza muy específica, que es usted. No suelte la toalla, no suelte sus sueños, pelee por sus sueños. Yo muchas veces tuve días oscuros, muchas veces tuve días que no quería levantarme de la cama, muchas veces quise soltar la toalla, muchas veces me di por vencido, muchas veces quise manejar sin destino alguno y llegar a cualquier lugar no interesándome nada. Quería dejar todo. Tuve días oscuros. Tuve días grises, pero nunca
solté la fe, me mantuve creyendo. Aunque por dentro estaba totalmente triste, aunque por dentro estaba totalmente quebrantado, aunque por dentro quería soltar la toalla, nunca solté la fe, me mantuve de rodillas. Y me mantuve de rodillas delante del Creador, aún faltándome mis amigos, aún faltándome mi familia, aún faltándome los recursos, aún faltándome la fuerza. Me mantuve firme en la fe de mi Señor Jesucristo. Y quiero decirte, quién sabe, estás pasando un momento difícil económico, no pierdas la fe, no pierdas tu fe. Quién sabe, estás pasando un momento delicado de salud, no pierdas la fe. Quién sabe, estás pasando un momento delicado como familia, no pierdas la fe. Quién sabe, estás pasando un momento delicado ministerialmente, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero